Muy buenos días. Bienvenido en esta mañana a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Me alegro mucho de estar nuevamente con ustedes para traer las enseñanzas o consejos que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el tiempo perfecto. Quizás nosotros que predicamos la palabra lo hacemos con todo amor y preparamos el mensaje o el consejo del Señor y no sabemos en realidad que ese es el tiempo del Señor para alguien que va a escuchar la palabra. La enseñanza de este día, hermanos, verdaderamente es muy importante y podríamos cambiarle el nombre porque el título es ¿Nos amamos verdaderamente los unos a los otros? Podríamos cambiar el título y ponerle el gran mandamiento. Esa es la verdad, el gran mandamiento. Vamos a leer una porción bíblica y nos vamos a dar cuenta de lo que la palabra dice, pero lo hacemos con conciencia, concentrados verdaderamente en la palabra para meditar cada palabra de esos versículos. Pues ahí está una clave perfecta para que nosotros tengamos agradados a Dios y por ende el premio que podemos recibir al final del camino es la vida eterna. Porque el Señor redujo los 10 mandamientos, el decálogo que el Señor dio en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Pacto el Señor habla de 2 grandes mandamientos. Porque verdaderamente el primero es amar al Señor y el segundo es amar al prójimo. Por lo tanto, al prójimo no le vamos a robar, no le vamos a mentir, no lo vamos a calumniar, no lo vamos a matar. Y todos los demás mandamientos, todos los demás estatutos que podemos encontrar, refiriéndose el Señor a favor de nuestro prójimo. Por eso lo redujo a 2 el Señor. Antes de leer la porción bíblica, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Los amo. Bienvenida, familia de la fe. Bienvenido, familia de sangre. Y amigos o amigas que puedan ver esta enseñanza, es para ustedes especialmente esta palabra. Porque ya el que tiene el conocimiento de la palabra, cuando escucha la palabra, le recuerda los mandamientos y los estatutos y le recuerda, en otras palabras, los deberes como cristianos. Pero las personas que no conocen la palabra, es una palabra que cae en una tierra fértil, es una semilla para que el Señor, en su misericordia, redarguye a través de su espíritu en esa persona que no conoce al Señor y sienta ese quebrantamiento que solo Dios lo puede dar para que nosotros busquemos el camino, para que busquemos cómo poder salvarnos. Y vamos a sentir hambre de saber cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bendito sea el Señor. Inclinemos nuestra cabeza y oremos los unos por los otros, para que el Señor abra nuestro entendimiento y para que sea el Señor quien traiga el consejo y no el predicador. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, esperando que tú, en tu misericordia, Señor, hables a nuestro entendimiento, que tu palabra venga y se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, pero no para guardarla, Señor, sino para ponerla por obra, para ponerla en práctica, Señor.
para que podamos ser verdaderamente tus hijos, para que podamos imitarte a ti, Señor, que tú emanas amor y amas a todos, Señor, y no por las obras, sino porque tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno. Tu palabra dice bien claro, Señor, que tú diste la vida para todo el mundo, para que todo aquel que en ti crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de la muerte hay otra vida, y es la decisión de nosotros como seres humanos, hacer esa decisión ahora que tenemos oportunidad, ahora que estamos vivos, porque después de muerto no podemos hacer absolutamente nada, porque el arrepentimiento tiene que estar en plena conciencia de que renunciamos al pecado y nos entregamos a nuestro Señor Jesús, basados en la fe, para que podamos ser salvos y ser limpios de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú quien traiga el consejo. Te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, como decía al principio, vamos a leer una porción de la Biblia en el libro de San Marcos, en el capítulo 12, y vamos a leer del 28 al 34, y vamos a esperar en el Señor lo que tenga para nosotros en esta mañana. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pongamos atención en el versículo 31, y lo repito. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos espiritualmente, y yo lo he dicho muchas veces, si usted ayuna, si usted es fiel, yendo a congregarse a donde usted pertenece, al ministerio que usted pertenece, sus ofrendas y sus diezmos, usted es fiel, las vigilias que usted pueda hacer, toda la obra que usted haga es no para lograr la salvación, porque con todas esas obras espirituales no vamos a lograr la salvación. La salvación no es por obras. Todo eso lo hacemos para beneficio de nosotros mismos. Muchas veces nosotros le ofrecemos a Dios para moverlo a Él en algo que nosotros queremos, y verdaderamente nosotros debemos de esperar en la voluntad de Dios, no por lo que hacemos, porque la salvación y la misericordia y la gracia de Dios ya está sobre nosotros. El precio ya lo pagó el Señor en la cruz del Calvario. Pero hay dos mandamientos muy importantes, y porque voy a poner el ejemplo por qué digo que no importa que haga 40 días de ayuno, si no amo a mi hermano, de nada me sirve. No importa qué diezmo grande yo puedo dar, de nada me sirve si yo no amo a mi hermano. Si yo soy fiel en todas las cosas
como cristiano, como los deberes. Es necesario que los haga, amén, porque son los deberes de un cristiano. Si yo lo hago por agradecimiento, por gratitud de lo que Dios ya hizo en mi vida, por eso yo trabajo en la obra del Señor. Pero esto no me da a mí la seguridad que me voy a salvar, porque yo puedo estar haciendo todas estas cosas, pero teniendo rencor, teniendo odio o teniendo alguna aversión en contra de mi hermano, o hablando o criticando o juzgando a mi hermano. Por lo tanto, esas obras espirituales son vanas, porque una cosa tiene que estar en justicia en una balanza. Yo hago todas estas cosas espirituales, amén, pero también en el otro platito de la balanza tengo que poner la obediencia a Dios y el amor al prójimo, y entonces la balanza va a quedar a nivel perfecto delante de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, porque ya lo leímos, no hay otro mandamiento mayor que estos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Ese es el primer y gran mandamiento y el principal mandamiento. Y el segundo, semejante a ese, dice el Señor, es que ame a mi prójimo. Y no hay otro mandamiento mayor de estos dos. Por lo tanto, todo lo que yo pueda hacer fuera de amar a mi prójimo es porque amo a Dios, es porque amo a mi hermano, es porque amo aún aquellos inconversos, y aún, dice la palabra, a mi enemigo tengo yo que amar. En otras palabras, en una clase dominical en donde yo me congrego, prediqué que ni una tilde, ni un punto, ni una coma que esté en la palabra de Dios me da a mí la autoridad para tener algo en contra de alguien. No importa si es de la circuncisión o es de la incircuncisión. Tenemos que pensar en que si yo amo a Dios y expreso con mi boca que amo a Dios, eso es sinónimo a que estoy amando de igual manera a mi prójimo. Porque si no es así, se convierte la palabra cuando digo que amo a Dios en una frase antónima. O sea que lo contrario es no amar a mi prójimo. Entonces eso sería no el orden que Dios nos pone a nosotros para obedecer al Señor. Entonces el escriba que le preguntó al Señor, le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Cómo está poniendo este escriba que amar al prójimo es más importante que todos los holocaustos que nosotros podamos hacer y que todos los sacrificios que nosotros podamos hacer? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, porque aquí está la base. Este es el principio bíblico para que nosotros entendamos que no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo, y dice el Señor que nos convertimos en mentirosos diciendo que amamos a Dios, pero no lo amamos. Porque, hermanos, al pie de esta palabra tenemos que entender, y dos cosas puedo mencionar aquí. Yo quiero lograr la vida eterna
y lograr la salvación, tengo que creer en el Hijo de Dios. Tengo que creer que Él se sacrificó a sí mismo en el Calvario a través de la crucifixión para darme a mí salvación. Él pagó el precio. Entonces, Él me da la salvación, Él me da la vida eterna a través del derramamiento de sangre que hizo en la cruz del Calvario, y yo tengo que creerlo por fe. Y por ese sacrificio, yo tengo que amar al Padre y amar al Hijo. Y si yo hago esto, estoy cumpliendo con el primer y gran mandamiento, que es el más principal, pero aparte de eso tengo que amar a mi prójimo, para que amando a mi prójimo, entonces verdaderamente el Señor va a estar agradado, porque estoy haciendo honor al sacrificio que hizo Dios, y a través del entendimiento y el espíritu que puso Él en mí, me lleva a esa verdad y me lleva a esa justicia, que yo tengo que amar a mi prójimo si quiero agradar a Dios. Porque si Dios se sacrificó dando su vida por usted, por mí y por todo el mundo, ¿cómo es posible que yo tenga rencor en contra de alguien, o que alguien a mí me caiga mal, como decimos nosotros coloquialmente en el español, si el Señor dio la vida por esas personas? Dio la vida por nosotros, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y éramos los pecadores más grandes que habían aquí en la tierra, y al Señor no le importó eso, y Él se entregó para podernos dar salvación, porque muertos estábamos en delitos y pecados, y no había ninguna esperanza para nosotros. Pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, entonces todo cristiano, todo verdaderamente cristiano cumple con estos dos grandes mandamientos, y de esa manera, todavía cumpliendo con estos dos grandes mandamientos, tiene que tener la esperanza que cuando Él venga a recoger su iglesia, haga justicia, y en su justicia yo pueda ser aprobado por nuestro Señor, y entonces voy a ser levantado en ese día glorioso que el Señor viene por todos aquellos que han cumplido con estos dos grandes mandamientos. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y no amo al prójimo. Yo considero que la piedra de tropiezo más grande que tenemos nosotros, tanto cristianos como no cristianos, es amar al prójimo. Nuestra condición, nuestra naturaleza humana no nos ayuda a que amemos a los que no conocemos, que amemos a los que nos agreden, que amemos a nuestros enemigos. Nuestra condición naturaleza, nuestra condición humana no nos da, aunque sea un poquito de ventaja y de ayuda para que nosotros podamos amar. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr nunca. En el camino vamos a encontrar esa piedra tan grande que dice y que tiene un rótulo en mi camino: amarás al prójimo como a ti mismo. Con mi propia fuerza no voy a poder apartar esa piedra en mi camino, y ese va a ser el obstáculo, esa va a ser la obstrucción que voy a tener para no lograr la vida eterna. Así como lo está oyendo, así me lo pone el Señor en mi corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar la palabra, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, para que yo pueda vencer. Tengo que vencerme a mí mismo, porque por mi propia fuerza, por mi propia naturaleza, ya somos egoístas.
no queremos nosotros dar, porque es fácil recibir y estamos atentos a meter las dos manos cuando vamos a recibir. Pero cuando vamos a dar, no extendemos ni una siquiera. Porque pensamos 2, 3 y no sé cuántas veces para hacer la buena obra que Dios nos manda hacer. Y más, dice el Señor, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Y el Señor insiste en su palabra porque si el Señor murió por nosotros y ya que nosotros estamos dentro de el camino que va a la vida eterna, entonces no puede haber egoísmo en nosotros de cantar gloria a Dios porque ya estando en el camino, damos por hecho de que ya nos salvamos. Damos por hecho que Dios nos escogió y que ya tenemos la vida eterna en nuestras manos. Verdaderamente, muchos preguntan, usted tiene que tener seguridad. Verdaderamente, no hay seguridad. Porque el Señor dice que no nos afanemos por el día de hoy, porque mañana ya tiene su afán. Y hoy es el día, porque mañana es una de las incertidumbres que tenemos nosotros. ¿Quién sabe si será? ¿Quién sabe si vendrá el día de mañana? No puedo yo estar pensando de que mañana sí lo voy a hacer. No, que la palabra es un proceso y que yo todavía no amo a mi prójimo, pero un día yo lo voy a amar. El Señor viene y va a ser desastroso. Nos vamos a alejar avergonzados, como dice la palabra. No, ahora. La palabra de Dios es para hoy. No podemos pensar que mañana lo vamos a hacer. Tenemos que meditar, tenemos que leer. La palabra dice, este hombre le dijo al Señor que ningunos, ni muchos holocaustos, ni muchos sacrificios eran tan importantes como amar al prójimo. Y el Señor le dijo, sabiamente has contestado, porque si el Señor murió por mí, y yo no puedo perdonar a mi hermano, y yo no puedo perdonar a mi prójimo, entonces yo estoy expresando que soy mejor o que soy mayor que nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús muere por mí para darme vida eterna, siendo yo un pecador, y alguien que me hizo algo que me dolió, que me ofendió, que me hizo sentir mal, no puedo guardar nada en mi corazón y tengo que perdonarlo. Uno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, está escrito que debo de perdonar a mi hermano y no perdonar a mi enemigo. Pero el Señor dijo, mas yo os digo que debes de perdonar 70 veces 7 y tienes que amar a tu enemigo. Esa es la palabra de Dios. Si el Señor hizo un nuevo pacto para que yo pueda lograr la salvación, yo también tengo que tener entendimiento y comprender la palabra que a mí yo también tengo que hacer conmigo mismo, como dice el Señor, ya soy nueva criatura a través de venir a la luz admirable que es Cristo Jesús. Yo me convierto en nueva criatura, por lo tanto, hay un nuevo pacto dentro de mí y en ese nuevo pacto me dice que yo debo de amar a mi enemigo y no regresar por mal, y si yo lo hago sonreír a Dios. Soy acepto delante de Dios. Y yo pregunto, ¿qué tiene usted en contra de sus padres? Contéstese usted, si es hombre o si es mujer o si es joven, ¿qué tiene usted en contra de sus padres? No importa lo que sus padres hayan hecho, no importa.
porque usted tiene que perdonar porque Dios se lo manda y nosotros somos creación de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que obedecer la palabra y usted tiene que perdonar a sus padres, no importa lo que ellos le hayan hecho. Esa es palabra de Dios. ¿Cómo usted ama al prójimo, a las personas que no conoce? Porque nosotros nos damos cuenta cuando vamos a un lugar público, pero debemos de entender que todas esas personas que lo empujan, que lo ofenden, que lo ultrajan, que hacen tanta cosa en contra de usted, tenemos que llegar a la comprensión que de la palabra de Dios estas personas no tienen nada, porque eso es lo que nosotros podemos pensar. Pero desafortunadamente y triste y vergonzoso es que un hijo de Dios actúe como un hijo del mundo, como alguien que no tiene ninguna palabra de Dios en su corazón y en su mente, y que inclusive tenga ya años en el Evangelio, en las congregaciones, estén en contienda unos en contra de otros, porque hay. En mi vida cristiana he encontrado muchas personas que sienten odio en contra de otro hermano que ha sido lavado con la sangre del Cordero. La misma sangre los ha limpiado de todo pecado. Pero como estas personas, creyéndose que porque tienen un privilegio, tienen y viene a sus mentes un poder por el privilegio que tienen, sin poner en práctica la palabra. El Señor vino a servir, dice el Señor, no a que le sirvieran. Y Él nos dio ejemplo, Él siendo Dios, bajando hasta lo más bajo, encarnando y adquiriendo la imagen de hombre, se humilló hasta lo más bajo el Señor para poder darnos a nosotros salvación, para servir. Y hasta el día de ahora el Señor sigue sirviendo a sus hijos y sigue sirviendo a toda la humanidad. ¿Y por qué usted, que tiene un privilegio en la iglesia, no tiene ese sentimiento de que por más alto que usted tenga un privilegio en la iglesia, más responsabilidad tiene usted de ser humilde y de servir a la iglesia, de servir al prójimo? Esa es una responsabilidad nuestra. Entre más conozco de Dios, más me tengo que dar cuenta que el Señor ha dejado la iglesia para que nos sirvamos. Primero, la gran comisión, para que sirvamos y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y que nosotros que somos la iglesia, estemos en armonía, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, compartiéndolo todo para que nada falte. ¿Qué ejemplo le damos nosotros al que no conoce la palabra? Si nosotros como iglesia estamos en contienda, si nosotros como iglesia no podemos convivir y no podemos estar sentados en la misma banca porque nos empujamos unos con otros, es que verdaderamente, como dice la palabra, no nos ha amanecido o no hemos nacido de nuevo. Porque para lograr la vida eterna, el Señor le dijo a aquel que llegó a preguntarle: para lograr la vida eterna tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dejar toda la naturaleza vieja, todo el hombre viejo tiene que estar enterrado, y siendo la naturaleza nueva, tiene que haber en mí lo que hay en Cristo, porque si el Espíritu Santo mora en mí, las cosas del Espíritu voy a hacer, la palabra que ha dejado el Señor la voy a obedecer, y verdaderamente voy a ser un cristiano verdadero, porque estoy haciendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Pero si no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué soy?
Cuando el Señor iba a entrar a aquella ciudad, que no debía de entrar porque querían matarlo, los discípulos le dijeron: Señor, permítenos que hagamos caer fuego del cielo y que los queme a todos estos. Esa fue la obra humana, y muchas veces nosotros nos ponemos así en las congregaciones. Pero el Señor les contestó: ustedes no saben de qué espíritu son. Y muchas veces nos encontramos así. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo que actuar conforme al Espíritu Santo. Tengo que actuar conforme a lo que el Señor me ha enseñado como cristiano que soy. Cristiano podría decirse que es un patronímico de Cristo. Entonces, si soy cristiano, o si no, póngale gentilicio. Si yo digo que soy del Salvador, es porque nací en El Salvador. Soy salvadoreño. Y si yo digo que soy cristiano, es porque nací como nueva criatura en Cristo Jesús. Él me engendró a mí para que yo me convirtiera en hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, las cosas de Dios voy a hacer. Pero verdaderamente, nosotros escuchamos palabra todos los días. Todos los días escuchamos mensajes, leemos la palabra, y ¿por qué no llegamos al pleno entendimiento de que yo tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo y que no debo de tener ninguna aversión? Y muchas veces tenemos aversión por aquellos que no nos han hecho nada siquiera. Pero aún los que tenemos conocimiento, que hablan de nosotros, que nos ofenden, que nos critican, que nos juzgan, que hacen tantas cosas en contra de nosotros, aún a esos hay que bendecir, dice el Señor, porque no podemos regresar maldición por maldición. Tenemos que bendecir. Cuando bendecimos al que no lo merece, estamos obedeciendo la palabra, porque ese es el punto. Yo tengo que hacer las cosas, aunque no me gusten, aunque me duelan, aunque sea muy difícil para mí, las tengo que hacer porque yo tengo una misión de agradar a Dios. Yo no puedo tener a Dios en contra de mí. Cuando yo estoy en contra de un hermano, en contra del prójimo, yo estoy en contra de Dios. Todo, dice el Señor, lo que hacemos a nuestros hermanos, a Él se lo hacemos. Pero también todo lo que no le hacemos a nuestros hermanos, a Él no se lo hacemos. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra de Dios. La hemos leído y nos hemos dado cuenta que son dos grandes mandamientos, y fuera de esos dos mandamientos no hay otro mandamiento. Eso significa que no hay ninguna otra cosa que pueda encontrar en la Biblia que sea mayor que esos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Así sencillamente. Dos frases que se dicen sencillamente: amar a Dios. Pero amar a Dios es toda una vida. Y dice el Señor: con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En otras palabras, debemos de amar a Dios todo nuestro ser, todo. No queda nada, no sobra nada para amar a Dios. Y de esa misma manera yo tengo que amar al prójimo. Y lo digo y lo repito, sea cristiano o no, sea familia o no, sea desconocido o amigo, yo tengo que amar a todos por igual en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tengo que dar testimonio. Nosotros somos testigos del Señor para mostrar el amor que tiene el Señor hacia nosotros, y que nosotros tenemos que esparcir ese amor que recibimos de parte de nuestro Señor Jesús. Si no lo hacemos, es que nuestro vaso está quebrado, nuestro vaso tiene un hoyo, y el amor que Dios derrama sobre nosotros no lo repartimos porque por algún lado se está yendo, o es más grande la aversión que tenemos nosotros, o es que tenemos el vaso lleno de muchas cosas del mundo y ya el amor de Dios no cabe. Entonces yo estoy vacío.
No tengo amor para nadie. Pero digo que soy cristiano. Que Dios tenga misericordia de mí si yo estoy en esa condición. Que Dios tenga misericordia de usted si usted está en esa condición. Pero para eso el Señor trae estas enseñanzas, para que reflexionemos y para que pensemos que no podemos agradar a Dios si usted no deja ese rencor, ese odio, ese resentimiento que usted tiene. A veces hasta usted tiene resentimiento, usted mujer tiene resentimiento en contra de su esposo. No está conforme usted, no está segura usted está despreciando a su esposo porque está pensando su mente que podría haber tenido un hombre mejor que el que tiene. Y viceversa. El hombre puede estar pensando que no era la mujer. Bueno, usted la escogió. Si el Señor se la dio, bendito sea el Señor. Pero si usted la escogió y no el Señor, de todas maneras es su esposa. Y usted tiene que amarla. Tiene que amarla. Amar es una decisión. El Señor decidió amarnos a nosotros y darnos esa vida eterna. Y todas las promesas que tiene el Señor son para nosotros si nosotros caminamos verdaderamente donde el Señor quiere que nosotros caminemos. Cualquier piedra que exista, nosotros la vamos a hacer a un lado. Si usted ama al prójimo, usted no va a encontrar esos obstáculos en su camino. Pero si usted no ama al prójimo, ahí llegó su espiritualidad. No, pero yo diezmo, yo voy a la iglesia todos los días, yo ayuno, yo vigilo. No, Señor. Aquí está esta piedra que dice: amarás a tu prójimo. Y mientras usted no quite, y mientras que yo no quite esa piedra de mi camino de amar al prójimo, hasta ahí voy a llegar. Ya no voy a pasar de ahí. Para ser libre, tengo que apartar esa piedra que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo voy a hacer, y no van a haber obstáculos más en mi vida, y el Señor nos va a bendecir porque estamos en obediencia a la palabra. En Levíticos 19, del 13 al 18, dice así: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. La persona hizo el trabajo, terminó el trabajo, aquí está su salario. Muchos trabajan para la obra del Señor y en muchas ocasiones no les recogen ofrenda. El Señor dice que todo obrero es digno de su salario. Que bendigamos a los maestros que nos enseñan, que nos instruyen. No le pongas bozal al buey que trilla. El obrero comerá del altar. ¿Cuántas palabras no podemos encontrar? Pero ¿qué hacemos nosotros? Escuchamos la palabra y decimos: oh, estuvo bonita, qué bonito, qué bueno, fue muy poderosa la palabra, y a ver qué nos trae otro día, pero hasta ahí nomás. No somos nosotros dadivosos. El Señor dice que seamos benignos. Hermanos, reflexionemos. Bueno, eso es en el caso de los que ministran, de los que trabajan para la obra, y muchas veces los usamos y solo damos la gracia por lo que hizo y hasta allí nomás. Si en el mundo, hermanos, cualquier trabajo que alguien le haga, allí está usted fiel dándole $1 o $2 de propina, o 10 o 15 o yo no sé cuánto usted le da de propina a una persona, o cuando va a un restaurante. ¿Y por qué en la iglesia de Dios no existe? En la mayoría, no estoy generalizando, pero no existe. No retengáis para mañana, dice: oh, mañana lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo hizo ahora? Si el trabajo ya está hecho. Mañana. O la próxima vez. No, a veces no es que
haya interés de la persona. Al menos yo me siento feliz, contento de hacer la obra del Señor. Haya ofrenda o no haya ofrenda, me bendigan o no me bendigan. El tener el privilegio de traer la palabra y de dar la palabra donde quiera que sea, eso es suficiente para mí. No me vaya a interpretar mal. Pero es la palabra la que yo estoy dando. No estoy hablando por mí. No vaya a pensar que estoy haciendo algo para beneficio mío. No, estoy dando la palabra. Porque dice, no oprimirás. Dice a tu prójimo ni le robarás, no detendrás el salario del jornalero en tu casa hasta el día de mañana. Eso es lo que está diciendo la palabra. Hermanos, todo lo que nos hacen. Muchas veces nosotros, porque nos hicieron un mal trabajo, ni siquiera el contrato que hicimos le queremos pagar a la persona. Mucho menos le vamos a dar una propina. Pero si nosotros somos verdaderamente cristianos y somos personas sobrias, personas que en otras palabras humanas, somos personas centradas, no me gustó lo que hizo la persona, pero yo hice un contrato con él, aquí está tu dinero, aquí está tu salario y mira, aquí te doy algo más para que te tomes un cafecito. Y lo despidió y buscó otro. Pero no ofendió a esa persona, ni criticó, ni juzgó, ni mucho menos ofendió a esa persona. Si usted, por su sobriedad, cumplió con su compromiso, no le gustó lo que le hicieron, ¿por qué no actuamos así nosotros? Porque a esa persona que nos hizo algo malo, ni siquiera el compromiso que adquirimos queremos cumplir. Eso es lo humano. Pero nosotros ya no somos humanos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice el Señor que las obras del Espíritu, solo el Espíritu las entiende. Y la carne, solo la carne. Por lo tanto, ¿cómo digo yo que soy espiritual? Y cuando viene una situación así, entonces ya no soy espiritual, sino que soy carnal. Porque me conviene ser carnal. Porque si soy espiritual, voy a bendecir. Pero siendo carnal, entonces actúo como carnal. Esa palabra no me gusta usarla, pero lo estoy haciendo para dar un entendimiento pleno de lo que yo estoy hablando. O mejor dicho, lo que el Señor está diciendo. Hermanos, seamos dadivosos. Cuando usted bendice, se lo merezca aquella persona o no se lo merezca, Dios lo va a bendecir a usted, el 100 por 1. ¿Por qué lo leemos? ¿Por qué lo predicamos y no lo creemos y no lo ponemos en práctica? El que siembra en el corazón del prójimo, en el corazón de Dios siembra. Y Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Y quizás no va a recibir usted la bendición de la misma manera materialmente, pero va a recibir la bendición sobre su vida, o va a recibir la bendición sobre sus hijos, o va a recibir la bendición sobre su familia. Posiblemente no va a ser esa bendición en recompensa de la buena obra que usted hizo sobre su persona, sino que el Señor va a bendecir porque usted tiene un hogar, usted tiene una familia. El Señor cuida a su familia. La palabra dice, cree tú y tu casa será salva. Entendamos y comprendamos y estudiemos ese versículo. Cree tú y tu casa será salva. Siempre el Señor tuvo cuidado de la casa. Noé era el único en quien el Señor tenía contentamiento, pero salvó su casa. En Sodoma y Gomorra, Lot era el único que, por la intercesión de Abraham y porque él era el único que estaba triste sentado en la puerta, en el camino, pero Dios salva su casa. Y así puedo mencionar muchos pasajes bíblicos en donde la casa, Cornelio era el único que era dadivoso, era un hombre fiel, que hacía la obra del Señor, aún no siendo cristiano, y él y su casa fue salva. Entonces nosotros no tenemos que ser egoístas, tenemos que ser
y tener un corazón de carne, no de piedra, para que nosotros seamos benignos, dadivosos. Todo lo que nosotros podamos dar, el Señor lo regresa de alguna manera, el Señor lo va a regresar. El 14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Por naturaleza, y sigo yo con la naturaleza humana porque verdaderamente así somos. Perdón. Nos burlamos, aún siendo cristianos, porque es sordo, porque es mudo, porque es ciego, porque camina mal, porque es un cojo, porque no habla bien. Nosotros no tenemos misericordia, ni tenemos esa sensibilidad de amor sobre estas personas que están inhabilitadas de una locomoción, de una acción, de una visión o de una audición. No tenemos, la mayoría, ese amor de ayudar a esas personas. Nos burlamos, nos reímos de esa persona. Me acuerdo en una ocasión, en El Salvador, estaba mi papá arando un terreno y había un señor que se llamaba Valeriano y llegó el patrón y le gritaba, pero ese hombre era sordo y el patrón sabía que era sordo. Hermanos, agarró un terrón de tierra en verano. Es como una piedra. Es tierra, pero esa tierra es mezclada con barro muchas veces. Y ese terrón fue como una piedra. Pero el patrón se enojó porque esta persona que era sorda no le atendía. Y le tiró este terrón con todas sus fuerzas a ese hombre. Le pegó en la espalda y el hombre quiso voltear para ver quién le había tirado eso, pero cayó hincado en la tierra. Le quitó el aire, lo agarró de sorpresa. Ese hombre podía morir de un ataque al corazón. Pero, por decirlo así, el terronazo fue fuerte. Eso me quedó a mí siempre en la mente y me dio a mí una tristeza. Yo estaba pequeño, quizás tenía unos 12 años. Y me quedó a mí hasta el día de ahora ese pasaje tan cruel. Y aquí viene, y la palabra dice, no maldecirás al sordo, al ciego, al mudo, al paralítico, al que anda en ruedas, al que él tiene un defecto en la cara. Hay tantas cosas, defectos en las personas, por lo que sea. Pero nosotros, ¿cómo actuamos? Nosotros que estamos correctamente, nosotros que tenemos habilidad, tenemos todo en orden en nuestro cuerpo, entonces, ¿cuál es nuestra actitud sobre esas personas? No harás injusticia en el juicio. Esto es muy importante. No harás injusticia en el juicio. Dice, ni favoreciendo al pobre, porque es pobre, si yo soy juez y que es pobre, y este pobre hizo, porque dice aquí, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás al prójimo. Está el pobre y está el noble, y los dos hicieron el mismo problema.
los dos cometieron el mismo error. La justicia puede ser complaciente porque este es pobre, o puede ser también complaciente con el que es noble. Pero la justicia dice, juzgarás a tu prójimo de la misma manera. Pero la ley se inclina para las personas que están en una posición más alta que un hombre que es pobre, que es jornalero, por ejemplo. Entonces, nosotros nos inclinamos a la nobleza, pero con el pobre y quizás con nosotros mismos entonces si aplicamos la ley, estamos equivocados. Tenemos que hacer justicia. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás, contra la vida de tu prójimo. No hablar, no criticar, sino que si algo está sucediendo en mi hermano, en mi amigo o en mi familia, conversar. Y si conversando no podemos convencer a la persona que está en el error, pues entonces tenemos que llevar esta situación a la oración que nosotros hacemos. Pero si no oramos, ¿de qué manera vamos a interceder por esta persona? Y es lo que debemos de hacer, interceder. No solo por las personas que tienen alguna enfermedad o tienen un problema o están en un conflicto, no, sino también aquellas personas que están posiblemente en pecado. Tenemos que interceder, tenemos que dar de gracia. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y es lo que yo estoy diciendo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No voy a darle la espalda a mi hermano porque cometió un error o porque yo sé que está en pecado. No, lo que tengo que hacer es no aborrecerlo. No guardar nada en mi corazón. Platicar con él para no participar de su pecado. Porque no me puedo quedar callado. Yo tengo que hablar con él para exhortarlo con amor. Si yo amo a mi prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Proverbios 3, 27 al 29 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. Esto es muy importante. Si yo tengo lo que mi hermano necesita y tengo lo que él necesita en ese momento, ahí es donde nosotros somos probados. Porque quizás lo que yo tengo es lo único y él lo necesita. Pero yo tengo que ver la necesidad de él y cómo yo puedo recuperar. Hay condiciones diferentes. Entonces, tengo que pensar con la mente de Cristo para poder resolver el problema. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. En San Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos de los otros. Voy a leer esta porción y aquí terminamos la enseñanza, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 4, del 16 al 21, y dice, para que nosotros leamos esa palabra cuando estemos escudriñando las Escrituras.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, y yo digo también a su prójimo. Bendito sea el Señor. El tiempo, hermanos, ha llegado del final de esta enseñanza. Reflexionemos, hermanos, cómo nos amamos, cómo nos ayudamos. No es que tengamos responsabilidades los unos a los otros, ni tampoco deberes, ni mucho menos una obligación, sino que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Oigamos la voz de Dios en nuestras vidas para que hagamos la voluntad de Dios. Compartamos, hermano, lo que nosotros tenemos. Compartamos no solamente cosas materiales, porque también tenemos el deber delante de Dios compartir la palabra de Dios. Muchas veces en nuestras necesidades necesitamos una consolación, necesitamos una palabra de fortaleza, y es como nosotros podemos ayudarnos. Voy a hacer una oración, hermanos. Los dejo con ese sentir. Busquemos a nuestro Señor. Examinemos nosotros cómo le mostramos a Dios que lo amamos, porque no hay otra forma como mostrar a Dios que lo amamos, si no mostramos el amor entre nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de traer tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido bendiciones, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia, Padre Santísimo, que puedan tener alguna necesidad. Señor, suple lo que sea necesario conforme a tu voluntad, Señor. Yo solamente intercedo en estos momentos, Padre Santísimo, porque tú eres nuestro Señor. Nosotros somos los siervos y no podemos exigirte, Señor, sino suplicarte que nos ayudes en nuestras debilidades, Padre Santísimo. Si hay rencor, si hay resentimiento, si hay odio en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Santísimo, que nos ayude a reprender en tu nombre, Señor, todo espíritu inmundo, Padre Santo, todo influencia, Señor, de los espíritus, Señor, de las zonas celestes, Padre Santo, que nos atacan diariamente. Señor, en el nombre de Jesús, para ti sea la gloria, la honra y toda alabanza. Amén. Gracias, hermanos. Confiemos siempre en nuestro Señor Jesús y obedezcamos su palabra. Es el consejo de esta mañana. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos en el nombre de Jesús. Amén.